David en la cueva, la noche en que pudo vengarse y eligió confiar en Dios. El ungido convertido en fugitivo. ¿Qué harías si el hombre que celebró tus victorias ahora duerme pensando en cómo matarte? Imagina esto. El joven que tocaba el arpa para calmar al rey ahora corre por su vida bajo la misma luna. El héroe que derrotó gigantes ahora se esconde como si fuera un criminal. Así comienza esta noche. En el libro de 1 Samuel, una de las escenas más intensas de la historia bíblica. No es batalla de espadas, ni ejército contra ejército. Es algo más profundo. Es la batalla de un corazón herido. David no siempre fue fugitivo. Un día, el profeta Samuel entró a la casa de Isaí con una misión divina. Uno por uno pasaron los hermanos mayores. Fuertes, impresionantes, pero Dios miraba distinto. Y entonces apareció el más joven, el pastor, que olía a campo, el que nadie había considerado. El aceite descendió sobre su cabeza, en silencio, sin aplausos, sin corona, solo una promesa. Desde ese día, el destino de David cambió, pero su realidad no de inmediato. Volvió al campo, a las ovejas, hasta que un gigante, Goliat, desafió a Israel. Y el pastor se convirtió en guerrero. La piedra voló, el gigante cayó, el pueblo cantó y el rey sonrió. Pero algo creció en la oscuridad del corazón de Saúl. Lento, silencioso, como una grieta que se expande. Las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esa frase fue una flecha envenenada. Cada victoria de David fue amenaza. Cada aplauso, un recordatorio. Cada éxito, humillación para el rey. Lo que comenzó como admiración se transformó en envidia, y la envidia en paranoia, y la paranoia en persecución. Hubo un momento en que Saúl, dominado por su ira, lanzó una lanza contra David mientras tocaba el arpa. David escapó, y esa palabra marcó su nueva identidad: fugitivo. El ungido de Dios durmiendo en cuevas, el futuro rey huyendo por montañas, el elegido viviendo como rechazado. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has sentido eso. Promesas sobre tu vida, pero procesos que parecen contradicción. Palabras de destino, pero temporadas de injusticia. David no huyó una noche, huyó meses, tal vez años. Se escondió en desiertos, se refugió en territorios enemigos, reunió a su alrededor hombres quebrados, endeudados, amargados, un líder en formación en la escuela del dolor. Cada amanecer traía incertidumbre, cada ruido en la distancia podía ser un soldado, cada sombra podía esconder traición. Y aún así, la promesa seguía intacta. Lo más desconcertante no era que un enemigo lo persiguiera, era que quien lo perseguía era el rey que él había servido. El hombre cuya vida había protegido en batalla, el hombre cuya mente había calmado con música, el hombre al que llamaba mi Señor. Eso es lo que más duele, cuando la injusticia viene de alguien a quien respetaste. Esa es la atmósfera que rodea esta historia. No estamos entrando en una escena de gloria. Estamos entrando en una temporada de desgaste. David está cansado, no del combate, sino de la traición, no de pelear, sino de huir, no de esperar, sino de no entender. Porque cuando Dios te unge, esperas avance, no retroceso, esperas trono, no cueva. Y sin embargo, aquí está, el elegido de Dios escondido entre piedras, sin saber que está a punto de enfrentar la prueba que definirá si está listo para gobernar. Porque hay algo más importante que derrotar gigantes, es derrotar la tentación de vengarte. Y esa noche, sin que David lo supiera, el destino comenzaba a caminar hacia él, en forma de pasos, de soldados, de un rey que se acercaba demasiado. La oscuridad lo envolvería todo, y en esa oscuridad, el corazón de David sería probado como nunca antes. Pero eso comienza en la siguiente parte, porque la cueva ya lo espera. La cueva de Engadi, oscuridad, silencio y destino. El desierto de Judá no es amable, el viento corta la piel.
La arena se mete en los ojos, el sol quema durante el día, y el frío cala los huesos por la noche, y en medio de ese territorio áspero se levanta un lugar escarpado lleno de cuevas naturales, En Gadi. Allí se esconde David, no en un palacio, no detrás de murallas, sino dentro de una cueva húmeda, oscura, fría. El futuro rey de Israel respirando polvo. Los hombres que lo rodean no son soldados pulidos, son hombres heridos, endeudados, marginados. La Escritura nos dice que eran los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Un ejército improvisado, pero lo siguen, porque en medio del caos reconocen algo en David. Esa noche, el silencio dentro de la cueva es denso. Solo se escucha el goteo de agua y la respiración contenida. Algunos duermen apoyados contra la piedra, otros vigilan la entrada. David está despierto, mirando la oscuridad. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas huidas más? ¿Cuántas veces tendrá que correr sin haber hecho nada malo? Porque lo más desgastante no es sufrir por culpa propia, es sufrir injustamente. A lo lejos, de pronto, se escucha algo distinto. No es el viento, son pasos, muchos pasos. El eco metálico de armaduras chocando. El sonido inconfundible de un ejército moviéndose entre las rocas. Uno de los hombres se acerca sigilosamente a David. Es él. No necesitan decir el nombre, es Saúl. El rey no ha dejado de perseguirlo, con miles de hombres, como si David fuera un criminal peligroso. Los soldados comienzan a registrar la zona. Se dispersan entre las formaciones rocosas. La tensión se puede cortar. Dentro de la cueva nadie se mueve. Nadie respira más fuerte de lo necesario. Si los descubren, están acabados. Pero entonces ocurre algo inesperado. Los pasos se acercan, no de muchos hombres, solo de uno. Las sombras cambian en la entrada de la cueva. Una silueta aparece contra la luz del atardecer. Es el rey, solo. El texto en 1 Samuel nos dice que Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades sin saber que David estaba allí. El momento es casi irónico. El perseguidor entra al escondite del perseguido. El cazador entra en la guarida y no lo sabe. Saúl avanza unos pasos dentro de la cueva, se detiene, se sienta. Su lanza queda apoyada cerca, su espada a un costado, indefenso, sin escoltas, sin protección. A pocos metros, en la oscuridad más profunda, David observa. Puede ver su silueta, puede escuchar su respiración, puede distinguir el contorno del manto real, el mismo manto que representa autoridad, el mismo manto que simboliza el trono que Dios prometió a David. Los hombres alrededor de David comienzan a susurrar. Al principio es apenas un murmullo, luego una convicción. Este es el momento. Dios te lo ha entregado. No fue casualidad, la oportunidad perfecta, sin batalla, sin testigos, sin guerra civil, un solo movimiento y todo termina. La persecución, el exilio, la humillación, todo podría acabarse en segundos. David siente el peso de la espada en su cintura. La oscuridad ahora no está solo en la cueva, está dentro de su pecho, porque esta no es solo una oportunidad estratégica, es una prueba espiritual. La promesa está frente a él, pero parece que el camino para alcanzarla pasa por la sangre. Y aquí está la pregunta que empieza a latir en el corazón de esta historia. ¿Es esta la respuesta de Dios o es la tentación disfrazada de oportunidad? David no habla, no todavía, pero su corazón comienza a acelerarse y en el silencio de esa cueva, el destino de dos hombres y de toda una nación está suspendido. La espada puede cambiar la historia, pero lo que David haga en los próximos minutos revelará si está listo para el trono. Y la tensión apenas comienza. Este es el día, la voz de la tentación. El aire dentro de la cueva se vuelve más pesado. La figura de Saúl permanece allí, ajeno a todo, vulnerable,
expuesto a unos pasos del hombre al que ha perseguido como enemigo, y entonces comienzan los susurros. Este es el día del que habló el Señor. Dios te lo entregó en tus manos. No tendrás otra oportunidad como esta. No son gritos, no es presión abierta, son palabras suaves, pero cargadas de lógica. Y la lógica, cuando se mezcla con dolor, puede sonar como revelación. David escucha, no solo a sus hombres, escucha su propia historia. Recuerda la lanza lanzada contra él en el palacio. Recuerda las noches huyendo. Recuerda la traición. Recuerda el miedo constante. ¿Cuántas veces estuvo a punto de morir por capricho de un rey inseguro? ¿Cuántas veces tuvo que abandonar todo sin haber cometido delito alguno? La voz interior comienza a dialogar. Esto no sería asesinato, sería justicia. Él intentó matarte primero. Dios prometió el trono. Tal vez este es el camino. Y aquí está el punto más delicado de esta escena. La tentación rara vez se presenta como maldad. Muchas veces se disfraza de cumplimiento de promesa. La espada en la cintura de David pesa más que nunca. No es solo metal, es una decisión. Sus hombres lo miran esperando una señal. Para ellos esto es obvio, es estrategia, es supervivencia, es el fin del sufrimiento. Pero para David es algo más profundo. Él fue ungido. Y esa unción no fue solo para gobernar. Fue para representar el corazón de Dios. La pregunta que late en su interior no es ¿puedo hacerlo? Es ¿debo hacerlo? Hay una diferencia enorme entre oportunidad y permiso. Saúl está sentado allí, en la penumbra, ignorando que su destino está a centímetros de cambiar. Su lanza descansa contra la roca. Su manto cae alrededor de sus hombros. Ese manto, símbolo de autoridad, símbolo del reino, símbolo de algo que David sabe que algún día será suyo. Y en ese momento, la batalla no es externa, es interna. La carne dice, termina con esto. El orgullo dice, te lo mereces. El dolor dice, hazlo pagar. Pero el espíritu guarda silencio. David comienza a avanzar, lento, casi sin respirar. Cada paso es un latido. Cada latido es una decisión. No sabe si está caminando hacia su destino o hacia su caída. La cueva parece observar. La oscuridad se vuelve cómplice del secreto. Los hombres detrás contienen el aliento. Y mientras avanza, la mente de David viaja atrás en el tiempo. Recuerda el día en que el profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza. Recuerda que no fue una conquista humana. Fue una elección divina. Si Dios lo eligió, ¿necesita él forzar el proceso? Aquí está el corazón de esta parte. Cuando la promesa tarda, la tentación es acelerarla. Y acelerar los tiempos de Dios siempre tiene un costo. David ahora está detrás de Saúl, tan cerca que puede extender la mano, tan cerca que podría terminarlo en un instante. Su espada comienza a salir lentamente de la funda. El leve sonido del metal rozando cuero parece ensordecedor en medio del silencio. Este es el momento, el segundo exacto donde un hombre decide quién será. ¿Será el futuro rey que espera el tiempo de Dios? ¿O será otro hombre más que tomó el trono por la fuerza? La espada está lista, la oportunidad es perfecta, y nadie lo detendría. Nadie lo juzgaría, nadie lo culparía. Pero lo que está a punto de suceder no será determinado por la presión de sus hombres, será determinado por algo mucho más profundo, su reverencia por Dios. Y lo que David hace en el siguiente instante cambiará para siempre la historia, pero no de la forma que todos esperan. El corte del manto, la espada ya está fuera. El filo brilla apenas con la luz que se filtra desde la entrada de la cueva. El sonido del metal al rozar el aire parece ensordecedor para David, aunque afuera nadie escucha nada. Frente a él, de espaldas, está Saúl, el hombre que lo persiguió, el hombre que lo humilló, el hombre que intentó atravesarlo con una lanza. La distancia entre ambos es mínima, un paso más.
y todo termina. David levanta el brazo, y en ese instante el tiempo parece detenerse. No piensa en política, no piensa en estrategia, no piensa en la reacción del pueblo, piensa en Dios, en el aceite cayendo sobre su cabeza, en la promesa que no nació de ambición, sino de elección divina, en el temor reverente que aprendió en los campos cuando adoraba mientras cuidaba ovejas. Su respiración se vuelve lenta. Podría atravesarlo. Podría cambiar la historia con un solo movimiento, pero en lugar de clavar la espada en el cuerpo del rey, hace algo inesperado. Con precisión silenciosa, acerca el filo al borde del manto real y corta. Solo un trozo, un pequeño pedazo de tela cae suavemente al suelo de la cueva. Nada más. No hay grito, no hay sangre, no hay muerte. Solo el sonido leve de una tela rasgada. David retrocede de inmediato hacia la oscuridad. Saúl no nota nada. El rey termina lo que fue a hacer y se prepara para salir, completamente ignorante de lo cerca que estuvo del final. Pero algo sí ocurrió, no afuera, dentro de David, porque apenas regresa junto a sus hombres, el texto sagrado en 1 Samuel 24 dice algo que revela la profundidad del momento. Después de esto se turbó el corazón de David. Se turbó, no mató, no hirió, no atacó, solo cortó un pedazo de tela. Y aún así, su conciencia lo golpeó. ¿Por qué? Porque para David, tocar el manto era tocar la autoridad que Dios había permitido. No estaba defendiendo el carácter de Saúl. Estaba respetando la posición que Dios había establecido. Sus hombres lo miran confundidos, algunos frustrados, otros molestos. Eso fue todo. ¿Lo dejaste ir? Después de todo lo que nos ha hecho. Pero David no está enfocado en la opinión de ellos. Está lidiando con su propio corazón. La tentación no solo era matar, era cruzar una línea que su espíritu no podía permitir. Y aquí ocurre algo profundo. Muchos pensarían que la victoria fue no matar a Saúl, pero la verdadera victoria fue detenerse cuando nadie lo obligaba a hacerlo, porque nadie lo habría acusado, nadie lo habría condenado, nadie habría sabido, pero Dios sí, y eso era suficiente. David comprende algo en esa oscuridad que pocos entienden. El trono que se toma por la fuerza nunca se disfruta en paz. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá, pero no a través de atajos. El pedazo de manto en su mano se convierte en símbolo, no de poder, sino de dominio propio, sino de carácter. Mientras Saúl sale de la cueva acomodando su manto sin notar que le falta una parte, David permanece inmóvil en la sombra. La prueba no fue externa, fue interna. Y aunque nadie fuera lo vio, el cielo fue testigo. Sus hombres todavía no entienden lo que acaba de suceder, pero algo cambió. En ese instante, David demostró que podía vencer algo más peligroso que un gigante. Podía vencer su propio impulso de venganza, y eso es lo que lo estaba preparando para gobernar. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque ahora David tendrá que enfrentar otra batalla, no contra Saúl, sino contra la presión de quienes creen que desaprovechó la oportunidad de su vida. Y esa confrontación apenas comienza. La guerra interior, después de la decisión. La silueta de Saúl desaparece lentamente en la entrada de la cueva. La luz del atardecer vuelve a llenar el espacio, pero dentro la tensión no se ha ido. Ahora comienza otra batalla. Los hombres rodean a David, algunos aprietan los puños, otros niegan con la cabeza. ¿Por qué lo dejaste ir? Era el momento perfecto. Dios mismo lo trajo hasta aquí. No es rebeldía abierta, es frustración acumulada. Ellos también han sufrido, han huido, han dejado familias atrás, han pasado hambre, han dormido sobre piedra fría, y ahora, cuando la solución estaba a centímetros, David eligió no tomarla. El silencio pesa. David mira el pedazo de manto en su mano.
La tela real, símbolo de autoridad, ahora es testigo de una decisión que pocos entienden. Su voz finalmente rompe la tensión. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. No está defendiendo el comportamiento de Saúl, está defendiendo el orden de Dios. Aquí ocurre algo poderoso. David no solo resistió la tentación de matar, ahora debe resistir la presión del grupo. Y eso muchas veces es más difícil. Es más fácil enfrentarse a un enemigo declarado que decepcionar a quienes te siguen. Los hombres murmuran entre ellos. Algunos bajan la mirada, otros todavía no comprenden. David da un paso firme. El Señor juzgará entre él y yo. Esa frase no es debilidad, es fe. Fe en que Dios ve. Fe en que Dios hará justicia. Fe en que no necesita manchar sus manos para cumplir su destino. El texto bíblico en 1 Samuel 24 describe que David contuvo a sus hombres con palabras fuertes. Literalmente los frenó. No permitió que nadie se levantara contra Saúl. Eso es liderazgo. No el que reacciona a la emoción colectiva, sino el que sostiene convicción cuando la multitud empuja en dirección contraria. Imagina la escena, un grupo de hombres armados, escondidos, con ventaja estratégica, y su propio líder les ordena que se queden quietos, que no ataquen, que no se muevan, que confíen. Es una locura para la lógica humana, pero es coherente con el corazón de alguien que entiende que el trono no se roba, se recibe. David sabe algo que sus hombres todavía no comprenden. Si toma el reino matando a Saúl, siempre habrá alguien que diga que fue un usurpador. Pero si espera el tiempo de Dios, el reino llegará sin culpa. Y aquí está la aplicación profunda. ¿Cuántas veces otros te animan a vengarte? ¿Cuántas veces amigos te dicen no te dejes, respóndele, expónlo, hazlo pagar? La presión no siempre viene del enemigo, a veces viene de quienes te aman, pero no entienden el proceso de Dios contigo. David podría haber ganado el respeto inmediato de sus hombres matando a Saúl, pero eligió ganar algo más valioso, el respeto del cielo. Mientras tanto, afuera Saúl se aleja sin saber lo cerca que estuvo de morir, sin saber que el hombre que él considera traidor acaba de salvarle la vida. La cueva vuelve a quedar en silencio, pero ya no es el mismo silencio. Es el silencio que queda después de una decisión irreversible. David respira profundo, no siente euforia, no siente triunfo, siente peso. Porque hacer lo correcto cuando duele, nunca se siente ligero. Pero en ese peso hay paz, y esa paz es la señal de que eligió bien. Sin embargo, la historia aún no ha terminado, porque David no se quedará en la cueva, no guardará el secreto, no permitirá que la mentira continúe. Lo que sucederá ahora cambiará la dinámica entre perseguidor y perseguido. Y esta vez, la confrontación será pública. La oscuridad dio paso a una decisión. Pero el amanecer traerá una revelación que nadie esperaba. La revelación al amanecer. El sol comienza a levantarse sobre las montañas de Engadi. La cueva, testigo de una decisión silenciosa, ahora observa algo inesperado. David no se queda escondido, no se guarda el secreto, no permite que la mentira continúe. Sale, da pasos firmes hacia la entrada. Sus hombres lo miran con asombro. Algunos intentan detenerlo con la mirada. Afuera está el ejército, afuera está el rey que quiere verlo muerto. Pero David camina hacia la luz. Desde la distancia ve a Saúl alejándose con sus hombres. Y entonces levanta la voz. «Mi señor el rey». El eco rebota entre las montañas. Los soldados se tensan. Algunos giran de inmediato con las lanzas listas. Saúl se detiene. Reconoce esa voz. David se inclina rostro en tierra, mostrando respeto. No ironía, no burla, respeto genuino. La escena es poderosa. El hombre perseguido, postrado ante quien lo persigue. Pero esta vez, David no habla desde la oscuridad. Habla desde la verdad.
¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen que yo busco tu mal? Su voz no es desafiante, es herida. Hay algo profundamente humano en ese momento. No es un discurso político. Es el clamor de alguien que no entiende por qué lo odian sin razón. Entonces levanta el brazo. En su mano está el pedazo del manto, la tela que cortó en secreto dentro de la cueva. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. El silencio cae sobre el valle. Saúl baja la mirada hacia su túnica y lo nota. Le falta una parte, y en ese instante comprende. David pudo matarlo. David estuvo allí. David tuvo la oportunidad perfecta y no la tomó. El peso de esa revelación es más fuerte que cualquier espada. David continúa: el Señor juzgue entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti. No hay arrogancia, no hay amenaza, solo una declaración firme de confianza. David está diciendo algo enorme. No necesito defenderme matándote. Dios defenderá mi causa. Ese tipo de fe es peligrosa, pero no para los hombres. Es peligrosa para el orgullo, porque confiar en que Dios haga justicia significa renunciar al control. Saúl permanece en silencio. Sus hombres lo miran, esperando una orden. Pero algo dentro del rey comienza a quebrarse. La evidencia es irrefutable. El hombre al que ha perseguido como enemigo acaba de demostrarle misericordia. Y no una misericordia débil. Una misericordia con poder, porque la verdadera autoridad no se demuestra quitando la vida, sino teniendo el poder de hacerlo y no usarlo. David no gritó desde la cueva, no emboscó desde la sombra, no se escondió detrás de la decisión, salió, expuso la verdad y dejó el juicio en manos de Dios. En ese valle, bajo la luz del amanecer, se revela algo que no se veía en la oscuridad. El carácter de un rey, no el rey con corona, sino el rey con dominio propio. Saúl finalmente habla. Su voz ya no suena agresiva, suena diferente. Algo en él ha sido confrontado, porque cuando alguien responde a tu odio con misericordia, te obliga a mirarte a ti mismo. Y lo que Saúl está a punto de decir cambiará por un momento el rumbo de esta persecución, pero lo más importante ya ocurrió. David no ganó una batalla externa, ganó una interna, y esa victoria es la que lo está acercando paso a paso al cumplimiento de la promesa, aunque todavía falte camino, porque el perdón no siempre elimina la persecución, pero sí revela quién está listo para gobernar cuando llegue el tiempo, cuando el enemigo reconoce tu integridad. El valle permanece en silencio. El viento mueve ligeramente las túnicas de los soldados, y entonces algo inesperado sucede. Saúl comienza a llorar. Sí, el mismo rey que juró matar a David, el mismo que lo persiguió como si fuera un criminal. Su voz se quiebra. No es esta tu voz, hijo mío David. Ya no hay dureza, ya no hay acusación, hay reconocimiento. Y luego pronuncia palabras que resuenan en todo el valle. Más justo eres tú que yo, pues tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esa confesión es poderosa, porque no fue David quien se proclamó justo, fue su propio perseguidor quien lo declaró. Y aquí hay una verdad profunda para tu audiencia. Cuando eliges la integridad en lugar de la venganza, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. David no necesitó defender su reputación atacando, no necesitó campañas, no necesitó destruir a su enemigo para probar su inocencia. La evidencia habló. Saúl continúa: ahora reconozco que ciertamente reinarás y que el reino de Israel será firme en tu mano. Escucha eso. El hombre que intentaba impedir el destino de David, ahora lo está confirmando. El perseguidor está profetizando el futuro del perseguido. Eso es lo que hace Dios cuando decides confiar. Transforma la boca que te acusa en la boca que te confirma. Pero aquí viene algo aún más realista. Saúl se conmueve, Saúl llora, Saúl reconoce.
¿Significa eso que cambió por completo? No. La historia más adelante muestra que el corazón de Saúl volvería a endurecerse. Y aquí está una enseñanza madura para tu contenido. No siempre la emoción de alguien significa transformación permanente. Hay personas que reconocerán tu integridad, pero no necesariamente cambiarán su carácter. David no se deja engañar por el momento, no baja la guardia, no regresa al palacio, no corre a abrazar al rey. Él escucha, respeta, pero mantiene distancia. Eso es sabiduría. Perdonar no significa exponerte otra vez al mismo daño sin discernimiento. Saúl finalmente se va. Cada uno toma su camino. El rey regresa a su casa. David vuelve a la fortaleza. La persecución se detiene por un tiempo, pero el proceso continúa. Y aquí es donde tu mensaje para conexión divina y fe puede impactar profundamente. Hay momentos en la vida donde podrás vengarte, donde tendrás pruebas, donde podrás exponer, atacar o destruir. Y Dios te preguntará en silencio: ¿confías en mí lo suficiente como para no tomar justicia en tus manos? La cueva fue una prueba, el valle fue una revelación, pero el verdadero triunfo fue invisible. David se convirtió en el tipo de hombre capaz de gobernar antes de recibir el trono, porque el carácter se forma en la oscuridad y se revela a la luz. La historia de 1 Samuel no solo narra una persecución, nos muestra el momento exacto donde un fugitivo demostró que ya era rey, aunque todavía no tuviera corona. Y tal vez hoy tú estés en tu propia cueva. Tal vez tienes la oportunidad de responder al mal con mal. Tal vez nadie sabría lo que hiciste, pero el cielo sí. Y cuando eliges confiar en el tiempo de Dios, algo se establece en tu interior que ningún enemigo puede quitar. La pregunta final no es si David pudo vengarse. La pregunta es, cuando llegue tu momento en la cueva, ¿qué vas a elegir tú? La cueva no fue el final, fue el entrenamiento. La historia no termina en el valle, el eco de las palabras aún vibra en el aire. Saúl regresó a su palacio, David volvió al desierto. Dos caminos distintos, dos corazones diferentes, pero una verdad quedó establecida: el carácter de David fue probado y aprobado. La cueva no fue un accidente, fue un examen, y no un examen público, sino privado, porque los momentos que realmente determinan tu destino casi siempre ocurren cuando nadie está mirando. En 1 Samuel se nos muestra que el trono de David no comenzó en Jerusalén, comenzó en la oscuridad, comenzó cuando eligió honra sobre impulso, comenzó cuando prefirió confiar antes que vengarse. Aquí está la revelación más profunda para tu audiencia. Dios no estaba preparando a David para matar gigantes. Ya había hecho eso con Goliat. Ahora lo estaba preparando para gobernar su propio corazón. Porque cualquiera puede derrotar un enemigo externo con fuerza, pero solo alguien procesado por Dios puede derrotar la ira, el resentimiento y el orgullo interno. Y eso es más difícil. Muchos quieren el trono, pocos aceptan la cueva, muchos quieren la promesa cumplida. Pocos soportan el proceso que los hace dignos de sostenerla. David entendió algo que cambió su vida para siempre. Si Dios prometió el reino, no necesita que yo lo acelere. Esa frase es liberadora, porque uno de los mayores peligros espirituales no es perder la promesa, es intentar cumplirla en nuestras propias fuerzas. La cueva fue el lugar donde David aprendió a esperar. El lugar donde entendió que la justicia de Dios no necesita ayuda humana. El lugar donde decidió que su destino no sería construido sobre sangre, sino sobre obediencia. Y aquí está la aplicación directa para conexión divina y fe. Tal vez tú estás en una temporada donde te han traicionado, donde podrías responder con dureza, donde tienes pruebas, donde tienes argumentos, donde podrías destruir reputaciones. Pero la pregunta no es, ¿puedes hacerlo? La pregunta es, ¿te conviene hacerlo?
porque cada decisión construye el tipo de persona que serás cuando llegue tu próxima temporada. David salió de la cueva sin corona, pero salió con algo más poderoso: autoridad espiritual. Y eso nadie se lo podía quitar. Años después, cuando finalmente se sentó en el trono, su conciencia estaba limpia respecto a Saúl. Nunca tuvo que preguntarse, ¿y si lo hubiera hecho diferente? Porque eligió bien cuando dolía. Y esa es la clase de decisiones que sostienen un reinado. La cueva no fue humillación, fue formación, no fue atraso, fue alineación, no fue derrota, fue entrenamiento para gobernar con justicia. Hoy, si estás en tu propia cueva, recuerda esto: no todo silencio es abandono, no toda injusticia es derrota, no toda espera es pérdida. A veces Dios permite que el enemigo entre a tu cueva, no para que lo destruyas, sino para revelar quién eres realmente. Y cuando eliges confiar en medio de la injusticia, el cielo toma nota, y el tiempo de Dios siempre llega